53, amor extremo. Y cuando buscaba la definición de extremo, una de las definiciones, una de las acepciones que encontraba era exagerado. Y yo siempre siento que el amor que Dios me tuvo fue exagerado. No sé vos, pero yo siento que Dios me amó de una forma para mí exagerada, porque yo no merecía semejante demostración de amor. Yo no merecía que Jesús fuera a la cruz. Capaz que alguno de ustedes tiene otra mirada. Yo, la verdad, y no era ninguna persona que delinquiera, no andaba en ninguna cosa rara, pero simple y sencillamente yo sé que no merecía semejante demostración de amor. Mirá lo que dice Isaías 53, del 3 al 6. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué cosa? Curados. Todos nosotros, aunque no estábamos en ese momento en la tierra, pero también por todos nosotros Jesús fue a la cruz. Y lo que dice el escritor bíblico es: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El escritor bíblico está hablando, obviamente está profetizando, está anunciando lo que más tarde iba a acontecer con Jesús. Y él está haciendo una declaración de lo que espiritualmente está viendo. Él está viendo que próximamente Jesús iba a ir a la cruz e iba a padecer todo esto que acaba de describir. Él lo habla como en un tiempo pasado, pero él sabía que todavía eso no había sucedido. Sin embargo, él está diciendo: él cargó en su cuerpo nuestros dolores, nuestras enfermedades, fue molido por nuestras rebeliones. Y a mí me llama mucho la atención, porque cuando empecé a estudiar este texto, me doy cuenta de que muchas veces nosotros no entendemos en plenitud lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso vivimos mal. Cuando nosotros no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz, vivimos mal. Vivimos realmente mal. Porque cuando entiendo esto que el escritor bíblico está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, entonces yo ya no tengo por qué cargar con cosas que Jesús cargó. Si yo logro entender esto, yo no tengo por qué vivir cargando con cosas que Jesús ya cargó por mí. ¿Sí? ¿Amén? En el versículo 3, fíjate lo que dice. Comienza diciendo Isaías: despreciado y desechado entre los hombres. Yo quiero hablarte esta mañana de 3 tipos de heridas que Jesús enfrentó en la cruz, que son cosas que vos y yo también hemos vivido, estamos viviendo o viviremos. Pero Jesús nos enseña cómo enfrentarlas. Esos 3 tipos de heridas son heridas emocionales, heridas físicas y heridas espirituales. 3 tipos de heridas que Jesús padeció al momento de ir a la cruz y antes. Aún el día de hoy, algunas de ellas las sigue recibiendo, pero ya no son heridas. ¿Se entiende? Hay una diferencia entre tener una herida y una cicatriz. Con la herida, vos estás mostrando que hay algo abierto todavía dentro tuyo o en tu cuerpo. Con la cicatriz, vos demostrás que en algún momento fuiste herido, pero ahora queda una marca nomás, ya no te duele. Y hay personas que se confiesan cristianas que viven con heridas más que con cicatrices. Cuando Jesús resucita, se presenta a los discípulos y les dice: miren mis manos, miren mis pies. Yo mismo soy, pero ya no tengo un agujero acá, tengo una cicatriz.
Porque lo que ayer fue herida, hoy ya está sano. ¿Sí? ¿Amén? No podemos pasarnos toda la vida, ay, porque lo que me hicieron en el año 1843 cuando estaba con mi abuelita y con... Pará, 1843, ¿pasaron cuántos años? Padeciendo situaciones, cosas que nos parecen injustas y que pueden ser injustas, pero no podemos vivir toda la vida heridos. En algún momento tenemos que sanar. ¿Sí? ¿Amén? Fíjate lo que dice Isaías, versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. El profeta lo primero que ve es que Jesús fue despreciado, fue desechado. En otras palabras, fue rechazado. Esa es una herida emocional que muchos portan sobre su vida. El rechazo. El rechazo. Y muchas veces hacen de eso su bandera de vida. El mundo no me comprende. No lo comprendió Jesús, imagínate si nos va a comprender a nosotros. El mundo, la humanidad no entendió a Cristo. No lo entendieron. Estaban frente a Él, hablaban de Él, citaban lo que la Biblia decía acerca de Él, pero no lo entendieron. No pudieron ver la verdad escritural revelada en la persona de Cristo. No la pudieron ver. Y por esa razón lo rechazaron, por esa razón dijeron, no, salí de acá. Este no puede ser nuestro rey. Lo rechazaron. El profeta empieza describiendo y dice, despreciado y desechado entre los hombres. Fue rechazado, Cristo fue rechazado todo el tiempo. Si vos sos hijo de Dios, no esperes otra cosa de la gente que no tiene a Cristo más que rechazo. Pero no te duelas, no te pongas a hacer un monumento al lamento porque me rechazaron. Esperalo. Es posible que eso suceda. Es posible que si vos sos un verdadero hijo de Dios, si vos manifestás a Cristo con tu vida, el rechazo es una posibilidad. Donde vos empieces a manifestar los valores escriturales y bíblicos, es posible que la gente te diga, salí de acá. ¿Qué te haces vos? ¿Quién te crees que sos? ¿Vos me vas a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Vos? Salí de acá, cristianito. Rechazaron a Cristo. No esperemos que nosotros nos acepten con los brazos abiertos. Habrá alguno que seguramente te escuchará. Pero es posible que el rechazo sea lo que recibas a cambio. ¿Sí? ¿Amén? No nos gusta esa parte. No nos gusta que nos rechacen. No nos gusta que nos digan que no. ¿Sí o no? No nos gusta el no. Queremos el sí a todo. Cuando alguien viene y nos dice no, sentimos rechazo. Ah, me dijo que no. ¿Sí? ¿Y qué hago con ese no? Nada. Es un no. Es una posibilidad. Pero nos duele. Heridas emocionales. Jesús tuvo que convivir con esto a lo largo de su estadía en la tierra, con el rechazo constante. Vos imaginate que siendo el Hijo de Dios, ya desde el vamos, nace en un pesebre. No hubo lugar para él en el mesón, dice la Biblia. No hubo un buen lugar para él. No había lugar para él. Ya desde el vamos fue rechazado. Entonces, lo segundo que Isaías ve en el versículo 4 tiene que ver con las heridas físicas. Ahora voy a profundizar en el tema del rechazo. Lo segundo que Isaías ve tiene que ver con heridas físicas. Él habla de que ciertamente Él, dice, llevó nuestras, ¿qué cosa? Enfermedades. ¿Qué llevó? Entonces, ¿por qué decís, este es mi problema de salud? Este es mi dolor de muelas. Este es mi dolor de juanete. Este es mi... ¿Se dan cuenta que hablamos mal? Y por eso tenemos problemas. Dice la Biblia, si yo no leo mal, y lo leí varias veces,
con anteojos y sin anteojos. Y dice, ciertamente llevó él que nuestras enfermedades y sufrió que nuestros dolores. ¿Y por qué nos quejamos? ¿Por qué vivimos declarando, esta es mi enfermedad, patentada y todo, es mía y nadie me la va a quitar? Dice la Biblia que Jesús llevó sobre su cuerpo nuestras enfermedades y nuestros dolores, heridas físicas. Y en el versículo 5 habla de las heridas espirituales que nos proporcionamos muchas veces a nosotros mismos por no entender esto. Dice el versículo 5, mas él herido fue por mí, decir, por mi rebelión, por mi rebeldía. Vamos, a ver, decilo, por mi rebeldía, porque soy cabezón. Esa es la versión Diego habla hoy. Porque soy cabezón, porque aún sabiendo lo que tengo que hacer, elijo hacer todo lo contrario. Y encima quiero que me vaya bien. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. 3 tipos de heridas que el escritor bíblico está diciendo que Jesús padeció en la cruz, por vos y por mí. 3 tipos de heridas. Pero quiero empezar por el rechazo. ¿Quién alguna vez acá no se sintió rechazado? Que levante la mano y nos sacamos una foto con él. En algún punto todos nos hemos sentido rechazados, ¿sí o no? Ahora, pensá por un momento cómo te sentiste cuando te rechazaron. Cuando te dijeron que no a alguna propuesta, cuando fuiste a golpear la puerta tratando de que se abriera para lograr algo y te dijeron no, acá no es, o cuando esperabas el sí y de repente no llegó el sí. ¿Cómo te sentiste? Ahora, desde ese momento hasta la actualidad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Seguimos enarbolando todavía ese dolor? ¿Seguimos levantándolo? ¿O ya lo sanamos? Si no lo sanamos, tenemos un problema. Si no lo sanamos, tenemos un problema, tenemos un problemón. No hemos entendido lo que significa ser cristiano. No hemos entendido lo que Jesús tuvo que pagar por nosotros. Todos en algún punto nos hemos sentido rechazados por quienes estaban a nuestro alrededor, por quienes más amábamos, gente amiga que a lo mejor estaba con vos y te decía, hola amiguis, tú y yo juntos, vamos Pinky. Y a lo mejor el día que menos imaginaste te dio la espalda, no te acompañó, te dejó solo, sola, te traicionó, lo que vos le contaste de manera confidente salió a publicarlo por el diario Río Negro, por las redes sociales, por decepción, rechazo. Ahora, eso Jesús sabe lo que significa. Jesús sabe lo que significa ser rechazado. Por eso puede entender el dolor que vos y yo sentimos cuando alguien nos rechaza. Ahora, Jesús no se quedó a vivir en el dolor del rechazo. Jesús no se quedó a vivir ahí. Tuvo que seguir. ¿Por qué? Porque Él entendía, yo he venido a esta tierra porque tengo un plan de parte de mi Padre. Tengo un propósito. Fui comisionado con un propósito. El dolor lo que hace es quedarte ahí, dejarte ahí y no te permite avanzar, no te permite crecer. Entonces la vida transcurre y vos te das cuenta que cronológicamente pasó el tiempo, pero vos te quedaste estacionado en la misma situación durante un tiempo largo.
Y ese es el gran problema que mucha gente tiene. Se quedan aferrados a una situación de dolor, de rechazo, de menosprecio. Cuando la vida sigue transcurriendo, la vida no se detiene, mis queridos, en el momento en que fuimos rechazados, la vida continúa. Imagínate a Jesús, ay, mira lo que me hicieron, Padre, en la cruz. Todavía estaríamos esperando que resucite a lo mejor. Pero Jesús sabía, esto es parte de la vida misma. Estoy tratando con personas que tienen una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. No puedo esperar otra cosa. Vos y yo tratamos todo el tiempo con gente que tiene las mismas falencias y las mismas debilidades que tenemos vos y yo. Entonces no podemos esperar otra cosa. El problema es que nosotros vivimos idealizando a la gente. Es el amor de mi vida, es el perfecto. Oh, hasta que te falló. No le puso sal a la comida. No te saludó el día de los enamorados y chao, ya es el peor. ¿Por qué? Porque lamentablemente convivimos con ese tipo de cosas. Lo peor que vos y yo podemos hacer es idealizar a la gente, ponerlo allá arriba. Cuando te falló, lo querés matar, la querés matar. Entonces es saludable tomar contacto con la realidad del otro. Es saludable tomar contacto con la realidad del otro. ¿Sí? ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuando yo sé y entiendo, es mi mejor amigo, es lo más valioso que tengo, pero también tiene fallas. Entonces cuando me falla, ¿qué hago yo? En lugar de salir a cortarle la cabeza, lo sigo amando porque es como yo. Es como yo. ¿Sí? Cuando no perdonamos, el amor que nos tenemos está amenazado. Cuando no podemos perdonar, el amor que decimos que tenemos unos con otros está amenazado. Entonces, es saludable tomar contacto con la realidad del otro. Jesús sabía que trataba con personas falibles. Jesús sabía que estaba tratando con personas que no iban a entenderlo, que iban a ser algunos los que podían llegar a percibir quién era Él. Ahora, cuando Jesús le ponen en su cabeza la corona de espinas, lo que le estaban diciendo es, no te queremos como nuestro rey. Era una burla ponerle una corona de espinas, no era honra. Si realmente lo hubiesen reconocido como rey, le hubiesen puesto una corona de oro. Pero ponerle una corona de espinas significaba salir de acá. Vos no podés ser nunca nuestro rey. Era rechazarlo. Mirá lo que dice Mateo 27-29. Mateo 27-29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Se burlaban, lo menospreciaban, lo tenían en poco. La corona de espinas era una señal de rechazo y de burla. Juan 19:15. Juan 19:15, ahí nomás. Dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Previamente le habían preguntado, Pilato le había preguntado, ¿vos sos el rey de los judíos? ¿Vos lo estás diciendo? Le dice Jesús. Entonces Pilato se lava las manos y dice, yo, argentino, no tengo nada que ver, he aquí el hombre. Con burla le decían, ¿no eras vos el rey? ¿No eras vos el que se autoproclamaba rey a sí mismo? ¿No era el que decía, soy el rey? Todo el tiempo, durante su estadía en la tierra, Jesús fue rechazado. Si vos querés manifestar a Cristo, no esperes que te abracen, no esperes que te saluden y te victoreen y coreen tu nombre. No esperes eso.
vas a encontrar rechazo, vas a encontrar gente que no te va a soportar, vas a encontrar gente que te va a dar la espalda. No esperes de la gente otra cosa. No estoy diciendo, entonces voy a andar así. No. Hacé tus cosas bien. Manifestá a Cristo donde vayas. Pero tenés que saber que hay un porcentaje altísimo de que la gente te diga, salí de acá. No te queremos. No es un problema con vos, puntualmente es un problema con lo que vos estás manifestando. Amén. Una persona que recibe una corona de espinas, lo que se le está diciendo es, no te queremos. Y todos en algún punto en nuestra vida hemos sido portadores de alguna corona de espinas. En algún punto de tu vida yo te puedo asegurar que vos recibiste tu propia corona de espinas, en señal de rechazo. La corona de espinas marca la frente de quien la recibe y significa que ha sido esa persona rechazada, no aceptada, no valorada, a veces por su familia, por sus compañeros de trabajo, por sus compañeros de estudio, a veces por los vecinos, a veces por los que más amás. Esa es tu corona de espinas. Jesús tuvo que soportar que le pusieran en su frente una corona de espinas, en señal de rechazo. Ahora, la herida en la frente manifiesta el rechazo a su personalidad, a sus talentos, a su apariencia, a sus planes y deseos. Están rechazándolo a él en su totalidad, en su propósito de vida, en su llamado. Lo están rechazando. No queremos saber nada con vos, Jesús. Eso es lo que están diciendo esta gente al momento de poner en su cabeza la corona de espinas. Todos en algún punto hemos sufrido esto. Y quizá alguno lo esté padeciendo en el presente, esté recibiendo una propia corona de espinas, está diciéndote, no queremos valorarte, no sos bienvenido, bienvenida. Ahora es parte del propósito de Dios. Cuando Dios quiere formar tu vida y poner en tu vida el carácter de Cristo, ¿sabes qué? Dios va a usar a las situaciones y a las personas para que vos logres ser lo que Dios quiere que seas. Amén. No esperes otra cosa. Y te va a poner personas que son re jodidas a veces al lado tuyo. Te va a poner personas complicadas que te van a sacar brillo. No va a ser todo sencillo. Bueno, mira, justo acá llegaba el Hijo de Dios. Pase. Va a haber gente que te va a querer complicar la vida. Ahora, vos que sos espiritual, vos tenés que saber que la lucha no es contra carne y sangre, no es contra la persona que vos estás viendo, es contra lo que se mueve detrás de esa persona, gobernando su mente, sus pensamientos y sus acciones. ¿Sí? ¿Amén? La persona que tiene la frente marcada, la frente herida, es una persona que ha tenido rechazos. Hombres y mujeres que han sido rechazados, que no se sienten valorados ni apreciados por los más cercanos. Viven con una frente herida, señal de rechazo. Jesús cargaba su corona de espinas. Jesús, no te queremos. Señal de rechazo. Muchísimas personas deambulan por la vida con una marca en su frente en señal de rechazo. Muchísimas personas diariamente, si vos prestás atención, te vas a dar cuenta que viven con su frente marcada en señal de rechazo. No te queremos, no sos bienvenido, y no necesariamente son cristianos. Estoy hablando de gente que no es bienvenida en ciertos círculos, ciertos ámbitos. Ahora, ¿qué hacer con esa marca? ¿Seguir viviendo de esa manera? ¿O decir, Jesús ya cargó sobre su cuerpo con el menosprecio que en algún punto también debía haber cargado yo? Cuando no entendemos esto es cuando vivimos llenos de dolor. Porque cuando a vos te dicen que no, sentís una daga que atraviesa tu corazón. ¡Ah! Me quiero morir. ¿Por qué te quieres morir? Porque no
me aceptaron acá, me rechazaron esto. Te rechazan una propuesta de laburo y te querés morir. No se abre una puerta y vos sentís que el mundo se te cae. Señales de rechazo. Todos podemos tener una corona de espinas. Hijos que no se sienten valorados por sus padres. Nunca el papá se acercó, nunca la mamá se acercó a abrazarlo y decirle: hijo, hija, te amo. Entonces ese hijo crece pensando que su papá no lo quiere, que su mamá no la quiere. Se siente rechazado. No estoy hablando de padre o madre ausente, estoy hablando de la necesidad de decir las cosas. La necesidad de poner en palabras lo que sentimos. Y de afirmar la vida de esas personitas o de esas personas. Hombres que se sienten rechazados y van por el mundo mostrándole su propia corona de espinas porque una esposa los ha rechazado. O viceversa, mujeres que van por la vida con una corona de espinas en señal de que alguien alguna vez las rechazó. Quizás sea su propio cónyuge. Corona de espinas, que lo único que hacen es marcar y mostrar al mundo que hay dolor, que hay una herida, que hay un rechazo, que todavía no ha sido sanado. ¿Sí? Es importante que podamos entender esto. Cuando alguien siente que no es reconocido, cuando alguien siente que no es aceptado, cuando alguien cree que no encaja solo porque es diferente a otros, lo que probablemente esté evidenciando dicha persona es que porta una corona de espinas. Se siente rechazada, rechazado. Ahora, eso se nota. ¿En qué se nota? Te voy a dar 3 características de los rechazados. ¿Cómo reconocer si sos o soy una persona que porta todavía en la actualidad una corona de espinas? Número 1. El rechazado termina aislándose de todos. Esta es una característica muy marcada y muy fuerte. La persona rechazada se termina aislando de todos. No quiere tener contacto con nadie. ¿Por qué? Porque tiene temor a volver a ser rechazado. Siente y cree que tiene que alejarse de todos. Son los que nunca están dispuestos, son reacios a entablar amistades nuevamente y son difíciles de encontrar. Claro, los buscás y están escondidos por allá. ¿Dónde está fulano? Ni idea. Revolviste toda la casa, te metiste abajo, hiciste un pozo y no lo encontraste. ¿Por qué? Porque está escondido, tiene miedo a volver a confiar. Desarrollan una máscara religiosa tan fuerte y tan grande que impide que otros se puedan acercar. Les preguntás: ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Pero ese bien es con B de vaca. O sea, porque en realidad es una respuesta que damos por costumbre. ¿Cómo estás? Bien. ¿Viste la respuesta automática que te viene del celular cuando le escribís a alguien? Ya está automatizada. Entonces, no se ríen mucho. Mirá la cara que tenés al lado, a ver si se ríen mucho o se ríen poco o no se ríen. El que se siente rechazado no puede reír porque está herido, está lastimado, le cuesta sonreír. Le cuesta disfrutar del humor y de la alegría. Todo eso lo lleva a esta segunda característica. Número 2, pierden su identidad. La persona que se siente rechazado o rechazada pierde su identidad. Entonces, por temor al rechazo, ¿qué hace? Se anula. Y como quiero ser aceptado en algún lugar, empiezo a adoptar una esencia que no es la mía. Quiero que alguien me diga sí. Entonces, como quiero ser parte de algo o de alguien, adopto una forma para ser parte de y no sentirme solo. Me empiezo a vestir como este grupo, empiezo a hablar como este grupo, empiezo a usar un código como este grupo. ¿Por qué? Porque no me quiero sentir rechazado, no me quiero sentir solo.
o sola. Pierdo mi originalidad, pierdo mi esencia. Ahora, nunca lo vas a ver a Jesús cambiando su manera de ser por el rechazo de los otros. Jesús nunca cambió su esencia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo he venido a esto y de acá no me muevo. ¿Sí? ¿Amén? Pierden su identidad, necesitan adoptar ciertas formas, costumbres, comportamientos y apariencia para refugiarse en ellas por temor al rechazo. ¿Cuántas veces, cuando eras más joven, digo, no ahora, porque, ¿sí?, adoptabas ciertas formas para ser parte de un grupo? Te cortabas el pelo de tal forma, ¿no? Te ponías pantalones que no, en tu vida hoy decís, Dios mío, ¿qué le pasó a ese muchacho, a esa persona? Te dejabas el pelo largo, hacías cosas para poder pertenecer, para poder ser parte de. Todo eso se hacía por miedo a ser rechazado. No me quiero quedar solo. ¿Cuántas veces dejaste de emprender algo en tu vida por temor al rechazo? Dejaste de emprender algo que a lo mejor era un sueño, un anhelo de tu corazón por miedo al rechazo. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cuántas veces dejaste de golpear alguna puerta por ese miedo a que te dijeran no? ¿Cuántas veces no dijiste lo que tenías que haber dicho solo por miedo a que te dijeran algo que a vos te hiriera? Miedo al rechazo. Jesús sabe lo que es, porque Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Amén. Entonces, ¿qué hace el rechazado? Comienza a vivir diferente de lo que es. Tercera característica de los que se sienten rechazados: viven airados, viven enojados. Yo sé que acá no pasa eso. Esto es para que le hables a tu vecina, a tu vecino, cuando lo veas, le decís, mira, si vos vivís enojado o enojada, es porque seguramente te sentís rechazada. Eso es lo que aprendimos hoy en la iglesia. Como a mí no me pasa, yo te lo cuento para que vos lo evalúes. El rechazado vive enojado. Está en una fiesta y está con cara de unción con limón. Está enojado con la vida porque siente que la vida es injusta, porque siente que las personas son injustas. Si yo no buscaba más que tener una buena relación con esa persona, ¿por qué? Porque son características de una persona que muy probablemente todavía no tenga a Cristo. Y aún a veces, teniendo a Cristo y todo, cabe la posibilidad de que haya personas que te rechacen. El problema es que nosotros a veces ponemos demasiadas expectativas en la gente. Entonces, cuando la persona me falla, cuando la persona no hace lo que yo espero o lo que se supone que debe hacer, yo me siento mal. Y yo he aprendido en este tiempo que nos tenemos que declarar inofendibles. ¿Viste? Después lo vamos a leer. Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, no lo estimaron. Fue maltratado en la cruz, no lo tuvieron en cuenta, nunca lo escucharon, nunca le prestaron atención. Sin embargo, dice el texto, después lo vamos a leer, no abrió su boca. No salió a decir, ¿qué te pasa vos? Yo soy el Hijo de Dios, voy a mandar una legión de... Vas a ver cómo vas a quedar. No salió a defenderse. Él no salió a exponer sus argumentos del por qué debieran tratarlo bien. No abrió su boca. Qué difícil es, ¿no? No abrir la boca cuando vos te están tratando injustamente, cuando están hablando mal de vos, cuando te están diciendo un montón de cosas. Qué difícil es quedarse con la boca cerrada.
Ahora, el rechazado vive enojado. 3 ejemplos de esto. Caín se sintió rechazado por Dios cuando Dios no aceptó su ofrenda. ¿Y qué hizo? Se enojó con Dios, pero se desquitó con su hermano. Dios era el responsable del enojo de este y este dijo: alguien tiene que pagar. Sonaste a él. Y lo mató al hermano. ¿Por qué? Porque el enojado, el que está enojado, el que está airado, el que se siente rechazado, siente, cree que debe de alguna manera descargar todo ese enojo, toda esa furia. Fue el primer homicida de la historia. Esaú se sintió rechazado por su padre Isaac cuando le negó la bendición como hijo primogénito que era. Se enojó contra su hermano también. Guarda con enojarte con el que tenés al lado, ¿viste? Porque algunos decís: bueno, Dios no me bendijo, ¡tra! Me enojo con el que tengo al lado. Esaú se sintió rechazado por Isaac. Se airó contra su hermano y pasaron largo tiempo distanciados. El otro día me decía alguien: fíjense esto, lo que puede provocar el enojo, el rechazo. Pasé 40 años sin hablarme con mi hermano. 40 años sin hablarme con mi hermano. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Hay alguna justificación para pasar tanto tiempo enojado con otro? ¿Con otra persona? No. Son 40 años que, te aclaro, no los vas a recuperar. No es que vas después y tenés retroactivo al final de tu vida. No se recupera más. No se recupera más. El tiempo que pasamos enojados es un tiempo que se desperdicia, no vuelve más, no hay manera de decir: bueno, los recupero después, cuando tenga 80 me van a quedar 40 más porque Dios me los va a añadir. Los perdiste. Los perdiste. Saúl fue rechazado por Dios y por el profeta Samuel a causa de sus continuos desastres y desobediencia a la palabra de Dios, y se enojó, se llenó de ira y con sed de venganza persiguió a David por 14 años con la intención de matarlo. 14 años encolerizado con un tipo al que quería matar. ¿Por qué razón? Ninguna había como para que él pudiese decir: este es el responsable de mis desgracias. Pero el enojo muchas veces te hace ver enemigos donde no lo hay. El enojo, el rechazo, el sentirte rechazado hace creerte o te lleva a creer que los otros son todos tus enemigos. Soy yo contra el resto del mundo. Ahora, estas 3 características están presentes muchas veces en nuestra vida cuando nosotros nos sentimos rechazados. Nos enojamos, dejamos de hablar, tenemos que cero contacto con la gente. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando a marcianos o no? No. Estoy hablando a gente común y corriente. Y yo te puedo asegurar que si estamos entendiendo esto, Dios está desnudando nuestro corazón. ¿Sí? Amén. Mirá lo que dice Juan 1:11. Juan 1:11. Dice: a lo suyo vino. No dice a los suyos vino. Dice: a lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Jesús vino a cumplir su propósito. Vino a cumplir con su misión acá en la tierra. Y los suyos, los que debieran haberlo cobijado, recibido, no lo recibieron. En otras palabras, lo rechazaron. Lo rechazaron. ¿Te das cuenta? Jesús dijo: si en el árbol verde, hablando de él, hacen todo este tipo de cosas, ¿qué no harán en el seco?
pero a mí no me saludan y ya estoy haciendo un problema. Es que no me saludó. ¿Cómo no me va a saludar a mí? Es que no me habló. ¿Cómo no me va a hablar a mí? Yo que soy más bueno que Lassi. Vivimos así. Vivimos así. Y por eso cuando alguien no hace algo con nosotros que se supone que debiera hacer, nos sentimos dolidos. Jesús no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Estaba esperando que todo se acomodara de acuerdo a su plan. Ahora, mirá lo que dice Mateo 27:46. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó, ya estando crucificado, a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, o sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has rechazado, Dios? ¿Por qué no me prestas atención, Dios? ¿Por qué vos también me negás la posibilidad de prestarme atención, Dios? Es necesario que te niegue esa oportunidad, porque si yo accedo a tu clamor, si yo respondo a tu clamor, estaríamos cortando, abortando el plan de salvación. En ese momento fue el momento de mayor agonía en la vida de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque su propio Padre le estaba negando la oportunidad de asistirlo. Su propio Padre lo estaba rechazando. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento, cuando Dios Padre le da vuelta la cara a su propio Hijo, es porque Él estaba cargando el peso de nuestros pecados, de nuestros dolores, de nuestras rebeliones. Entonces un Dios tan santo no podía soportar ver a su Hijo lleno de pecado. La santidad y el pecado no cohabitan, te lo aclaro. Por eso en ese momento Dios dice: no puedo responder a tu clamor. Se dio vuelta y dejó que la cosa siguiera avanzando. Dios en ese momento le da la espalda. Fíjate vos, quiero que entiendas esto. Por eso te dije, vas a terminar saliendo de este lugar amando más a Cristo. Porque en ese momento el Padre le da la espalda al Hijo y el Hijo no se baja de la cruz, aunque el dolor era insoportable, pensando en vos y pensando en mí. ¿O vos pensás que Él no lo podría haber hecho? ¿Vos pensás que Jesús no podría haberse bajado tranquilamente de la cruz y haber dicho: más sí, que Padre esto otro por lo suyo? El Padre rechaza a su Hijo y Jesús permanece en la cruz por vos y por mí. ¿Alguien te amará así de esa forma alguna vez? Nunca. Cristo puede identificarse con cualquier sufrimiento nuestro. Lo que Cristo no desea es que vos y yo permanezcamos viviendo, cargando lo que Él ya cargó. Cristo se identifica en la cruz con tus sufrimientos emocionales, con tus sufrimientos físicos, con los sufrimientos espirituales que podamos padecer o atravesar, pero lo que Él quiere es: pará, viejo, yo ya cargué con esto, no sigas cargando vos. Amén. Yo ya pagué, no sigas cargando vos con lo que yo ya cargué una vez y para siempre. El problema es que nosotros no hemos entendido el precio que se ha pagado por nosotros. Entonces, cuando no lo entendemos, creemos que tenemos que hacer algo más. Ay, me porté mal. Sí, te portaste mal. Bueno, pedí perdón y seguí caminando. No te quedes a vivir ahí. Es que cometí pecado. Pedí perdón, arrepentí, cambié y seguí adelante. No te quedes a vivir ahí. Porque Él ya llegó. ¿Sabés qué significa la palabra llevó? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Lo que hizo fue: Cristo
Mirá para allá. Sacó la mochila que había en la vida de Paula, la sacó y la puso sobre él. Anda libre. Eso fue lo que hizo. Sacó, transportó, transfirió lo que había en mi vida y lo puso sobre su espalda para que yo ya no lo siga cargando más. Pero bueno, a veces nosotros necesitamos ayudarlo al Señor. No vaya a ser que por ahí se canse, no vaya a ser que por ahí se le olvide. Sentimos siempre esa necesidad de ayudar al Señor. El padre rechazó a su propio hijo porque el hijo estaba cargando con lo que nos correspondía a nosotros. El padre, pensá un momento en eso, el padre estaba rechazando al hijo porque el hijo cargaba sobre sus espaldas nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades. Ahora, ¿cómo sanar de todo esto? ¿Cómo hago para ser sano definitivamente de esto? Yo te quiero dar dos cosas y ya vamos a ir terminando. Dos puntos y ya vamos a ir terminando. Mirá lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Primero, entender cuánto me ama Dios. Para poder sanar todo rechazo, yo tengo que entender cuánto me ama Dios. ¿Sabés por qué el Hijo permaneció en la cruz? Porque él era consciente, sabía cuánto lo amaba a su Padre, aún a pesar de que en ese momento le estaba dando la espalda. ¿Sabés por qué? Porque el Hijo, como hemos hablado veces anteriores, no muere en la cruz. El Hijo muere, Jesús muere en Getsemaní cuando dice que no se haga conforme a lo que yo quiero, sino que se haga conforme a tu voluntad. Mirá lo que dice Efesios 1, del 3 al 7. Acá habla un apóstol que es de los de verdad, certificado, con antecedentes y credenciales genuinas. No habla un apóstol de cotillón de los que deambulan por ahí. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, el mundo no era mundo y vos ya estabas siendo elegido por Dios para este tiempo. ¿Sí? Amén. Dios ya te tenía en sus planes. Dios ya te había visto. El mundo no era nada, todavía no existía nada en lo que conocemos como mundo, y Dios ya te había visto, te había pensado para este tiempo. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo que aceptos en Él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Lo primero que yo tengo que entender es cuánto me ama Dios. Cuánto me ama Dios. Aun cuando Dios me está negando algo que yo quisiera, Dios me sigue amando. Y si Dios no me lo otorga es porque Él entiende que eso no es importante para ese tiempo. Jesús estaba ahí y decía: Dios, ¿por qué me has desamparado? Y no es que el Padre cerró sus oídos, lo que pasa es que en este momento no puedo responderte. Lo mejor que puede pasar es que todo siga adelante, aunque no lo entiendas ahora. Aunque haya momentos en que Dios no te escuche, que no te responda, es porque Dios sabe que lo mejor que te puede pasar es que todo continúe avanzando hacia adelante, tal cual está sucediendo. Amén. Aunque no lo entiendas, aunque haya cosas que no entendamos, no levantemos nuestra queja. Pablo dice que Dios nos hizo aceptos por medio de Cristo, nos aceptó en el amado. Lo mejor que podemos hacer es disfrutar del amor de Dios.
Disfrutá del amor de Dios, no estés todo el tiempo clavándote puñales, mirá lo que hice, mirá lo que hice, mirá lo que hice, basta. ¿Te equivocaste? Sí, me equivoqué, listo. ¿Pediste perdón? Sí, pedí perdón. Caminá en libertad. No sigas cargando pecados por los que Cristo ya pagó. Amén. Salmo 107, 20. Salmo 107 y 20 dice: envió su palabra y ¿qué hizo? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Quiero que prestes atención a lo que dice el salmista, porque también es algo profético lo que el salmista está diciendo. El salmista está hablando de envió su palabra. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es esto, ¿sí? La palabra escrita de Dios. Esto es lo que conocemos como palabra. Pero Juan dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, allá en el Génesis, ya el verbo de Dios estaba, era. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que está diciendo Juan es, Cristo ya era una realidad en el Génesis. La palabra de Dios, Cristo encarnada, vino después, miles de años después. Entonces lo que está diciendo el salmista es, envió su palabra, no solamente la palabra escrita para sanarte, sino que además envió la palabra encarnada en la persona de Cristo para sanarte, para salvarte, para liberarte, para hacer un montón de cosas que tu vida y la mía necesitaban. Amén. No es solamente algo escrito, es una persona, la palabra, el verbo de Dios se encarnó en la persona de Cristo y fue enviado para sanarnos y librarnos de la ruina. Eso es lo que está diciendo el salmista. La palabra no es solamente lo que está escrito, esto es parte, pero Cristo, en Él se consuma lo que está diciendo el salmista, envió la palabra. El verbo de Dios ya era una realidad en el comienzo. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otra traducción dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Jesús, estando en la tierra, cuando le dice, muéstranos al Padre, le dice, el que ve al Hijo, ve al Padre. La palabra encarnada en la persona de Cristo fue enviada para sanarnos, para salvarnos, para liberarnos. No necesitamos seguir viviendo el rechazo, dolidos toda una vida, pensando que ya no hay más esperanza. No necesitamos vivir mal, mis queridos, no necesitamos vivir mal. Te rechazan, que Dios te bendiga. Bendecir, soltar palabra de bendición. Vos tenés otra naturaleza dentro tuyo. Vos tenés otras herramientas que esa persona quizás no tiene. Sea cristiano o no lo sea, si no es cristiano no tiene a Cristo. Tiene otra naturaleza que todavía no gobierna. Y si tiene a Cristo es probable que si habla mal o te rechaza, es probable que puede pasar dos cosas. Que tal vez sea algo imprudente, sea algo no pensado. Y si fuese adrede, bueno, está manifestando inmadurez. Necesita crecer. ¿Sí? ¿Estoy diciendo claro? Es grande el amor de Dios, ¿no? Es grande el amor de Dios. Heridas de rechazo, heridas físicas. Jesús tomando tus enfermedades. ¿Cuántos momentos de enfermedades has vivido a lo largo de tu vida? ¿Cuántos momentos de enfermedades has vivido? De diferente índole. Jesús ya pagó por eso también. No te apropies de la enfermedad. No digas, esta es mi enfermedad. No es tu enfermedad, por favor. No digas, este es mi problema. No, aprendamos a hablar correctamente. Esta es la situación por la que me toca atravesar, punto. Cambia, ¿no?
esta es la situación que me toca vivir por estos días, pero yo sé que en Cristo ya está resuelto. Ya fue resuelto. Ya fue resuelto. Jesús levantó todo el peso que significan o que significaban tus dolencias y enfermedades y los depositó sobre sus espaldas. Por amor y voluntariamente transportó todo lo que nos hacía mal y lo depositó sobre sus espaldas. ¿No es grande el amor de Dios? ¿No te hace amarlo más? ¿No te lleva, no te anima, no te motiva a decir, Señor, gracias? Dice el texto, Él sufrió nuestros dolores. Literalmente Jesús experimentó los dolores que cada enfermedad representaba en su propio cuerpo. ¿Viste cuando vos te duele la muela y estás como... y es insoportable el dolor? Jesús sabe lo que significa también eso. ¿Viste cuando vos te duele, no sé, la espalda y estás... que parece que te pasó un camión por arriba? Bueno, Jesús sabe lo que significa cada enfermedad, cada dolor que vos y yo podamos haber experimentado alguna vez. Jesús sabe porque Él transfirió todo eso sobre sus espaldas. No le hables a Jesús y digas, Señor, si vos supieras, lo siento, no, porque Él lo sabe. Si vos me entendieras, ya lo sabe. Porque cuando correspondía, de acuerdo al tiempo del Padre, Él tomó nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros dolores, nuestros pecados y rebeliones y los puso sobre sus lomos. Sabe lo que significa cuando te duele algo, porque Él lo experimentó en carne propia. Cargar nuestros dolores y enfermedades significa estar debajo, literalmente. Jesús fue aplastado por llevar sobre sí mismo todos nuestros dolores y enfermedades. Jesús fue aplastado, por eso Él dice, fue molido, literalmente triturado, despedazado por nuestros pecados. Por eso Jesús trata severamente el pecado, porque ya sabe lo que es ser molido por esos pecados. Ya lo sabe, ya lo sabe. Tu pecado y mi pecado, el pecado de la humanidad, despedazaron a Jesús. Ya pagó una vez por esos pecados, no va a pagar dos veces. Pagó de una vez y para siempre. ¿Sí? No te apropies de ninguna enfermedad o problema, por favor, que Jesús ya pagó por ello. Ya pagó por ello. Aprendamos a hablar correctamente. Y lo último dice en el versículo 5 de Isaías 53. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La palabra herido significa también contaminado. Jesús, en su santidad absoluta, se permitió ser contaminado para poder acercarnos nuevamente al Padre. La rebelión es lo que nos separa de Dios. La rebeldía es lo que nos separaba de Dios, el querer hacer nuestra vida, nuestra voluntad, lo que nos parece, lo que se nos antoja. Y lo que hizo Jesús fue permitirse contaminarse en su santidad absoluta para pagar por nuestras rebeldías o nuestras rebeliones. Se contaminó a sí mismo, cargando nuestros pecados, nuestras rebeliones. Cuando el hombre se rebela contra Dios, lo que hace es decidir voluntariamente vivir enemistado contra Dios, pero sometido a una naturaleza de pecado o pecaminosa. Él fue molido por nuestros pecados, literalmente fue destrozado por nuestras perversidades y depravaciones. Eso significa. ¿Qué significa molido? Algo que fue torcido y desfigurado en su estado original. La santidad absoluta de Jesús, el Dios tres veces santo que se encarna en la persona de Jesús, se permite a sí mismo ser contaminado, desfigurado en su estado natural y original por causa de nuestra rebelión. Por causa de nuestros pecados,
Él permitió que su santidad fuese desfigurada, arruinada, contaminada, para que de esa manera pudiéramos acercarnos nuevamente a Dios. ¿No es grande el amor de Dios? ¿No es maravilloso el amor de tu Dios? Todo eso Él lo soportó por amor a vos y por amor a mí. Quiero terminar con esto. Mira lo que dice Isaías 53, ahí mismo, 10 al 12. Dice, con todo eso, a pesar de todo eso que describen los versículos anteriores, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La muerte de Jesús en la cruz, nuestra expiación por el pecado, las enfermedades, los dolores y las perversiones de toda la humanidad, es la más significativa demostración de amor de Dios hacia el hombre. Es el amor más extremo que alguna vez el ser humano podrá llegar a conocer. Él te ama, Él me ama. Dios te ama. Dios te ama. Es que yo me equivoqué. Dios te ama. Es que estoy con este problema. Dios te ama. Por encima de cualquier dificultad o problema o circunstancia, Dios te ama. Dios te ama. Nada, no hay pecado que pueda anular el amor de Dios sobre tu vida. Si estás en falta, si estás en pecado, pedí perdón, pero el amor de Dios excede. El amor de Dios, dice la palabra, cubre multitud de errores. El amor de Dios cubre multitud de errores. No le vengas a Dios con cosas por las que Él ya pagó, por favor. Aprendamos a entender lo que la palabra nos dice. Él ya llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros pecados, ya pagó, basta. Ahora vivamos en libertad. Viví libre, verdaderamente libre. Amén. Nos ponemos de pie. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está